Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al pastor Fernando Azor en Hablemos TV. Jesús, muchas gracias, toda la gloria te la entregamos a usted. Convertimos este lugar en una plataforma de fe, en un medio de comunicación de masa de gloria, un altar televisivo que se extiende hasta los corazones, hasta las vidas, hasta donde tus propósitos se extienden en este día, en esta tarde, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal, mi gente? Shalom, bendiciones, un abrazo bien fuerte. Les saludamos en el amor de Cristo y en nuestro amor también. Le enviamos saludos a todos los hombres, mujeres, jóvenes y niños que nos están sintonizando en esta hora a través de CTNI Internacional en Puerto Rico y lugares adyacentes, Estados Unidos, Iberoamérica, Centro y Suramérica, también en la Romana, en el área este, Avivamiento TV, la gente de Avivamiento TV conectada, se ve en San Pedro, se ve en Higüey, se ve en El Ceibo, se ve en Atomayor. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Y también saludamos a la gente de nuestra amada tierra del nordeste, Samaná, a través de Bahía Visión. Aleluya. Provincia Samaná, provincia Duarte, provincia Hermanas Mirabales y todos sus municipios que la componen. Así que un fuerte abrazo y un saludo y hoy estamos listos para una nueva experiencia. Muchas bendiciones, un cordial saludo a toda esa gente que nos ve miércoles tras miércoles y en retransmisión, esperando que esta palabra sea de bendición nuevamente a sus vidas. Amén, muy buenas tardes. Pues, quiero saludar a ese público que se ha hecho parte de nuestra familia, Hablemos TV. Bueno, 247-1737 para peticiones, queremos temprano. Bueno, dice Zoraida que está por cambiar los números porque la madrugada no la dejan dormir. La madrugada. No, pero eso es bueno. Miren, mi gente, sigan llamando en la madrugada. Pero yo... No importa. Sí, pero yo me levanto. Pero a esa hora, Zoraida está cogiendo llamadas y Rosa, pero los demás estamos orando a esa hora. O sea, habemos un equipo cordi. No es que estamos durmiendo y soñando, no. Cada quien está haciendo lo suyo. Nosotros estamos haciendo lo suyo. A las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, estamos de rodillas clamando por sus peticiones. Y son muchas los testimonios que están entrando. Sí. Eso es una de nuestra mayor paga. Gracias. Saber que el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios creador, está haciendo cosas sobrenaturales y llegando a la gente. Yo la semana pasada fui a un lugar y una señora me dijo, me preguntó por alguien y yo le respondí y se quedó mirando y me dijo, pero usted no es el pastor que sale en la televisión. Le dije, sí, yo le dije, sí, yo soy. A mí me dijo una en las tiendas, me dice, ¿tú eres Zoraida? La que está en el programa, y yo dije, sí, esa soy yo. La gente está muy contento, muy contento. Bueno. 247-1737 o si no, 637-3690 o mensaje de WhatsApp al 939-318-0385. Y ya saben los números de teléfono de Bahía Visión y también de Avivamiento TV. Para nosotros es un gran placer. La semana pasada nosotros tuvimos a María Chacaúl presentando su libro y fue un impacto, fue poderoso. Sí. Y la gente le gustó, le dijo, wow, ojalá que presentaran otro libro. Sí, porque a la gente le da como en el lenguaje pueblerino, seguidilla. Sí, le da esa sed de continuidad. Exacto. Entonces, lo que es bueno es bueno. Lo que es bueno es bueno. Entonces, es bueno. Para nosotros es una gran bendición presentar a nuestro invitado en el día de hoy. Él es maestro de teología, un joven con una capacidad de bíblica y guardado y testimonio. Más que su conocimiento, me impacta su testimonio. Y cuando hablo de testimonio, no estoy hablando de experiencia vivida, sino de vivencia.
más que experiencia, vivencia. Y está en el área de Higüey, en el área de Punta Cana, trabajando fuerte. Tiene un ministerio abierto al mundo, viaja a muchos lugares, ayuda a muchas escuelas y a otros pastores que necesitan colaboración en el área educacional. Y estamos hablando de Juan Frías. Juan, bendiciones, bienvenido. Aleluya. Muchas gracias, pastor, y bendiciones. Es un placer, una honra, un honor que se me haya extendido la invitación a este magno programa. Así que estamos agradecidos de Dios y de ustedes por esta bella oportunidad. Así que estamos acá para servir y ayudar en todo lo que podamos. Así que qué bueno, Juan. Aquí tengo en mi mano, a ver si me hacen un close aquí. Tengo en mi mano el libro. ¿Tiene, Juan, es el primero o tenía otro ya? Ese mismo, yo tengo varios, pero impreso, ese fue el primero que se imprimió. Lo que pasa es que esta es una versión revisada, o sea, más ampliada. Este libro se llama Conceptos Fundamentales del Antiguo Testamento. ¿Por qué tú pusiste A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Y buena pregunta, interesante. Realmente dando a entender que eso es el principio, el inicio. O sea, lo que tiene que ver con los gráficos, lo que tiene que ver con la escritura, literatura, todo empieza con la ABC. Y lo otro ya lo que es la contabilidad, los números, porque realmente en el pensamiento bíblico todo es número, pero los números son letras. Entonces puse las primeras letras y los primeros números, dando a entender que es lo básico. Ok. Las muchachas quieren hablar con ustedes. Zoraida. Buenas tardes. Es un privilegio tenerlo usted en esta hora de Hablemos TV. Y yo vi en los temas que usted abordó en este capítulo, me llamó la atención el que dice la bendición del Padre. Y atemperando a los tiempos, si la intención del Padre siempre ha sido bendecir al hombre, y el hombre tiene la intención y el deseo de ser bendecido también, en esta actualidad, en los tiempos que vivimos, ¿cómo lograr, cómo alcanzar que esa bendición sea derramada en este tiempo, en esta generación? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta generación? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el propósito de ese capítulo? Exactamente. Bueno, realmente es amplio el capítulo. Realmente en el libro está resumido, porque en el libro hablamos de la bendición específicamente del padre biológico, pero es para que se lleve realmente a lo espiritual, pero no dimos detalles en lo espiritual por no hacer el libro tan extenso. Pero en la bendición del Padre, en la cultura hebrea, en los tiempos de los patriarcas, como se le llama, específicamente de Abraham, Isaac y Jacob, que son los tres patriarcas principales, tenía mucho poder y se creía que la bendición del Padre inclusive era como la bendición del mismo Dios. O sea, si el Padre lo bendecía, era bendito. Si el Padre lo maldecía, como en el caso de Noé y Canaán, también era maldito. Entonces, la bendición del Padre es muy poderosa, muy profunda, aunque sabemos que para ser hijos de Dios hay un proceso. Hay que recibirlo, hay que obedecerlo, a diferencia del padre biológico, que tu padre biológico es tu padre, aunque tengan ideales y pensamientos diferentes, pero con nuestro Padre Celestial no pasa lo mismo. Lo que te hace ser hijo es la obediencia, es que tú hagas lo que a él le place. Inclusive cuando el Padre decía, este es mi hijo amado en quien me complazco, era cuando un hijo entendía el propósito del Padre y trabajaba para que ese propósito se cumpliera en él y se perpetuara. Entender el mundo espiritual, profesor Juan, maestro Juan, ayudará a entender el mundo, a entender el mundo biológico, ayudará a entender el mundo espiritual. Desde ese punto de vista, sí, y en la mayoría de los casos, porque por eso Dios se llama Padre, para compararse con un padre biológico, aunque sabemos que los atributos, las características y los estándares de Dios son mucho más elevados, pero Dios siempre se llama Padre y nos llama Hijo, y es por eso.
para hacer Interesante. una conexión, claro. Bendiciones, maestro. Amén, igual, amada. Bueno, a mí me gustaría, maestro, Sí. que nos explique por qué en su capítulo 5 usted dice por qué hay tantos idiomas y quién lo inventó. Me gustaría que... Ok, interesante la pregunta, amada. Buena. Mire, realmente hay muchos, o sea, debates, muchas hipótesis y teorías en cuanto a los idiomas. Depende de las academias. Usted sabe que la Universidad de Oxford, por ejemplo, tiene una forma, Cambridge tiene otra, pero ellos coinciden en que sí había un idioma. Lo que ellos no coinciden es que en cómo se llamaba el idioma, pero es el mismo. Algunos lo llaman idioma edénico porque se habló en el Edén, otros lo llamaban adámico porque se cree que el idioma que habló Adán, otros lo llaman protosemita, o sea, dando a entender que era el mismo idioma de Sem, y otros lo llaman protocamita, o sea, que viene de Cam. Entonces, se hablaba un solo idioma, inclusive el idioma hebreo es un idioma perfecto, o sea, le puedo dar más adelante algunos ejemplos. O sea, la característica y la enseñanza que oculta el hebreo, un humano no puede hacerlo. Es imposible. O sea, todo coincide. Siempre que tú dices una palabra en hebreo, esa misma palabra, sin cambiarle nada, te dice la esencia y hasta la numerología de lo que se habla. Por ejemplo, la palabra padre en hebreo es av. No aba, porque aba es papi, papito, papá. Es coloquial av. Entonces el av, que es padre, es una alef y una bet. La alef, en el hebreo semítico o protocananita, como estábamos hablando, pictográfico, jeroglífico, se puede llamar de muchas formas, era la cabeza de un buey, representando la fuerza o el líder. Y la otra letra era la bet, representando una tienda de campaña que tiene que ver con la familia o con la casa. Entonces, cuando usted va a ese idioma pictográfico, dice que el padre es la fuerza de la casa o el líder de la casa o de la familia. Pero si lo suma, que ahí es que está lo interesante, le da 3. La letra Aleph es 1 y la Bet es 2. Es decir, que suma 3. Entonces, para que haya un padre, tiene que haber 3. Tiene que estar la madre, el padre y un hijo. Si no, no hay padre. ¿Ve? Entonces, eso es exacto con todas las palabras en hebreo. O sea, cuando tú dices una palabra, dentro de los números te dice la esencia de la palabra. Entonces, al principio había un solo idioma, que se llamaba también Safahat, que significa lengua única, y luego, por la desobediencia, es que vienen los idiomas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se propone algo, el cielo lo respalda. Cuando el hombre persiste, aunque sea algo malo, si no, no hubiera nada malo, el cielo tiene un compromiso de respaldar al que se esfuerza y persiste. Entonces, como los hombres de la Torre de Babel habían persistido, el mismo Dios dice que nada lo iba a hacer, o sea, dejar de hacer la Torre de Babel. Entonces Dios lo que hace es que le cambia el idioma, porque hay un principio espiritual que donde hay unidad, el cielo no puede destruir donde hay unión. Entonces, para el cielo destruir, tiene que esperar que haya una desunión o un desacuerdo. Entonces, Dios lo que hace para que no estén de acuerdo y se desunan, le cambia los idiomas y ahí aparecen lo que se llaman las 70 lenguas, o sea, universales. O sea, en el mundo hay 70 idiomas. Ahora, con los dialectos hay 3000 y pico, pero originales hay 70. Por eso cuando Dios manda a Moisés que llame, le dice 70. En la fiesta de Yom Kippur, aparte del macho cabrío, se sacrificaba también 70 toros, representando las 70 naciones del mundo. Wow, tremendo, tremendo. Está poderoso. Gracias, gracias. 247 17 37. Estamos con el maestro Juan Frías desde República Dominicana, 637 3690 o el 939 318 0385. Se comunica con nosotros rápidamente María León por su nieto que está preso y por su hija Milagro. Flores, la señora Flores pide por una pensión que tiene corte y para que Dios le permita que pueda hacer de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Tengo otras peticiones más aquí. Tengo a Olga de Rosario por dirección y obediencia. Tengo a Miriam Vidal para que el Señor aumente su fe en medio de la tormenta. Elizabeth por peticiones especiales.
Kelly Farrero pide por su madre. Pastora Felicia tiene petición especial. Yoviris Flores pide por una petición. Y Carmen Ventura pide por la salud de su padre. Creo que tengo otra petición más por aquí. Aleluya. Tengo otra petición. Leida pide oración por salud, paz y por protección y por un empleo. ¿Por qué no nos detenemos, aunque sea 2 minutos, y oramos por estas peticiones? Mientras tanto oramos, usted nos llama al 247-1737 o al 637-3690. Vamos a orar. Amén. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Santo, Dios de Dios, misericordia, Señor, nos Señor, ponemos de Padre, acuerdo en Señor, un mismo ponemos de sentir, acuerdo, en un Señor, mismo mío, Padre espíritu, Santo, junto Santo, con mi Dios, con Padre Santo, mi Dios, que tú inclines tu oído sobre cada petición en esta hora, Padre, y tú derrames tu bendición, Padre Santo, que tu Señor sana, Señor, mi Dios, de manera sobrenatural. y que Tú tu la palabra, abres, tú Señor, mi manifiestas Dios, tu gloria, tú provisión a tu manifiestas tu pueblo, bondad, tú Padre, que los manifiestas tu deseos amor, de tu y tú corazón manifiestas tu son compasión sobre manifestados, cada una Padre, de estas bendecir a tu peticiones pueblo, en el en nombre el nombre de Jesús poderoso de de Nazaret. Jesús. 247, 17, 37. Wow, Impresionante, santo. tremendo. Maestro Juan, ¿alguna escuela que esté dando clase ahora mismo? Bueno, realmente doy clase en muchas universidades. Aparte de que tengo un instituto personal, se llama INVILE, Instituto, o sea, Bíblico en Línea, pero doy clase en muchas universidades, sí. Mayormente Dios ha puesto una gracia porque como aprendimos el idioma hebreo, el arameo, el griego, hay en muchas universidades que me requieren solo para el hebreo y el griego en especial, porque no todo el mundo sabe hebreo y griego. Entonces, Dios ha puesto esa gracia que nos animó para que estudiáramos hebreo bíblico, hebreo antiguo, o sea, el pictográfico y jeroglífico también lo manejamos y me requieren muchas universidades. Estoy dando clases, no la voy a mencionar a todas por cuestión de ética, pero... Hay una pregunta que puede ser picante que quiero compartirla con usted, maestro. Dele, sí. El capítulo 2, verso 28 del libro de Romanos dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es de la circuncisión el que se hace exteriormente en la carne. Pregunto, porque una de las cosas que muchas veces dentro del pensamiento hebreo trae choque es entre el pensamiento y la cultura, y hay gente que al no manejarla abusa muchas veces de esa hambre que ellos tienen. Tenemos una Israel moderna y una del pacto, ¿es la misma o esos son alusiones de nosotros? Bueno, realmente en Israel hay dos pueblos dentro del mismo pueblo. Wow. Porque no es lo mismo el judío de la Torá ortodoxo que el judío sionista. Son dos pensamientos diferentes y nosotros creemos que todo es lo mismo y no es lo mismo. Lo mismo pasa que la gente confunde semita, hebreo, israelita, judío e israelí. Son 5 cosas diferentes, pero el pueblo cristiano ha creído que es lo mismo. Por ejemplo, la gente a veces cuando los judíos tienen problemas con los árabes, por así decirlo, dicen no, porque los árabes son antisemitas, pero que los árabes son semitas. No, que son antihebreos, pero que los árabes son hebreos. Entonces eso mismo pasa dentro del judaísmo. Nosotros creemos que todo el que vive en Israel es judío y no es así. Judíos son solamente aquellos que guardan la Torá, aunque no tengan sangre hebrea, aunque no tengan sangre semita, porque el ser judío en un tiempo era una tribu. La tribu de Judá, como la tribu de Judá se mantenía, habían 3 tribus que se mantenían puras, que era la tribu de Benjamín, la tribu de Leví y la de Judá. Entonces, como la que más pura se mantenía, y había una línea de los reyes de la de Judá, con un tiempo se volvió que judío era una fe, no una tribu. Inclusive por eso es que cuando a Mardoqueo le preguntan que quién él es, él dice, yo soy de la tribu de Benjamín, soy judío. Entonces, pero acá si es de la tribu de Benjamín, no es judío, es benjamita. Pero porque ya para ese tiempo, desde los tiempos de Esther, Mardoqueo y Asuero, judío no tenía que ver ya con una línea sanguínea o una etnia, sino que tenía que ver con una fe,
con una conducta, un comportamiento, una creencia. Entonces, en Israel tenemos muchísimas ideologías diferentes, entonces no es lo mismo realmente. Romano, Pablo dice en ese mismo libro de Sí. Romano, en el 9:6, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos son descendientes, no todos los descendientes de Israel son israelitas. Míralo ahí, ve, lo mismo que estoy diciendo. Entonces, ya tiene que ver con una fe, una creencia, una conducta. Inclusive, mire, cuando en el año 1948, cuando la ONU o las Naciones Unidas declararon a Israel como nación, Sí. porque estaban dispersos, no era nación, Ben Gurión y los otros fuertes, los sabios de Israel dijeron, ahora que todos los judíos van a regresar de nuevo a su tierra, ¿cómo vamos a saber nosotros quién es judío? Con cientos de años y hasta miles de años fuera de la tierra. ¿Y sabe qué dijo el primer mandatario? El que lo sienta. Ese judío. ¿Cuál? El que lo sienta en el corazón. Ok, el que lo sienta. O sea, no dependía de una genética. No. Wow. Dependía bueno, del 247, hombre, 1737, 637, 3690. Impresionante. Yo hago la pregunta porque hay mucha gente que que llaman corriente de pensamiento a elementos culturales y culturalizan y afectan que se haga un desarrollo de la verdad de la palabra, porque lo que queremos es entender el pensamiento para poder sacar lo mejor de la palabra. Y creo que mientras más entendemos la Biblia, porque hoy cuando miramos en las redes sociales, todo el mundo es maestro, todo el mundo es apóstol, todo el mundo es profeta, y todo el mundo dice que maneja la Biblia y sabe la Biblia. A veces yo escucho gente por ahí que dice, mira, me voló la cabeza, mira, me está volando. Y yo le digo, tu cuello es frágil. Tu cuello es frágil porque no sé, no encuentro por qué te está volando la cabeza. Entonces hoy todo el mundo quiere aprender, todo el mundo quiere enseñar o disertar su conocimiento sin sentarse a aprender. Nos sentimos contentos por este libro. Maestro Juan, ¿de dónde viene el título de este libro? Conceptos fundamentales del Antiguo Testamento. Bueno, realmente eso viene de un curso que yo hice. Yo hice un curso con un judío ortodoxo, o sea, de estos que no creen en el Nuevo Testamento, ni en Yeshua. Entonces, él me dio introducción realmente a la Torá, y él tenía un material, pero él no daba el material hasta que uno, o sea, terminara el curso. Porque él dice, si yo le doy el material a las personas, a los que le he dado el material no vuelven. Entonces hasta que una persona no termine. Entonces, cuando yo estaba haciendo la maestría en la UMPI, la Universidad UMPI, yo hice un doctorado, pero cuando estaba haciendo la maestría, resulta que pusieron una tarea que tenía que ver con la cultura hebrea. Entonces, había que hacer 10 páginas. Yo hice como 40 o más. Entonces, el profesor me dijo, maestro, pero, o sea, maestro no, Juan, pero eso es un libro, a un libro. Y yo, ¿qué libro? Yo hice mi tarea. Y siempre que venía, ese maestro le tocaba los viernes. Todos los viernes me decía, dime, ¿cómo va el libro? ¿Dónde va el libro? Entonces, yo determiné hacer el libro. Entonces, yo tomé algunos conceptos, por eso le puse así, de lo que me enseñó el judío, pero lo traje al cristianismo. Yo le pedí permiso y le dije Ribi, porque es una línea de rabinos que se llaman Ribi, que son muy profundos, muy sabios. Inclusive un rabino de esa escuela es comparado con un jaján de otra escuela. Imagínense, a ver. Y yo le dije, Ribi, yo estoy escribiendo un libro y yo usé algunos conceptos de lo que usted me enseñó, pero yo los llevé realmente al cristianismo. Claro. Y él me dijo, bueno, yo te doy la autoridad y el permiso si tú me dejas leer lo que tú escribiste primero. Entonces yo se lo llevé, lo leyó y estuvo de acuerdo. Y en eso pasó algo poderoso. ¿Sabe qué pasó? Que una vez yo, en mi ignorancia, yo le pregunté, Ribi, ¿qué Biblia leo? Y él me dice, no, ninguna. Oye, él es bien radical. Me dice, no, ninguna sirve. Digo yo, no, pero alguna debe servir. Dice, no, porque todo eso es traducción. Y para nosotros todo lo que se traduce no es original. Y todo lo que no es original es copia. Y si es copia es falsificación, porque no es el original. Para nosotros traducción es sinónimo de falsificación. Y yo le dije, sí, pero es que yo no sé hebreo para leer en hebreo. Dice, no, a lo posible, porque tú sabes. Digo yo, por algunas veces yo encuentro palabras
en español, en castellano, que no sé, imagínese en hebreo. O sea, y él no entraba en eso. Y luego me dijo, yo he cometido un error. Y le he dicho, mire, yo tengo un Nuevo Testamento, código real. Me dijo, ay, no, ese es el peor. Esa es la peor traducción de la Biblia. Mejor lee Reina Valera, me dijo. Entonces, pasó algo muy bonito, que cuando yo le llevo el borrón del libro, eran 400 y pico de páginas. Es decir, que de ese libro se hicieron dos, pero hay uno que no se ha publicado porque se separó. El caso es que cuando yo le llevo que él está leyendo, él leyó una explicación que yo di de un pasaje bíblico de Job 2:9. Y el hombre me puso la mano en el hombro, el rabino, y me dijo, Jehonatán, que era que él me decía, me dijo, hoy Hashem me hizo entender que no hay traducciones malas de la Biblia, sino que uno traduce el texto y otro el concepto, porque yo lo expliqué. Repite eso, por favor. Me dijo, no hay traducción de la Biblia mala, sino que Hashem me hizo yo entender que un traductor traduce el texto literal, lo que dice, y otro traduce el concepto, o sea, la intención. Uno traduce palabras y otro traduce intenciones. Y por eso es que difieren, pero al final es lo mismo. Ninguna está mal. El problema no son la Biblia, el problema soy yo entonces. Sí. Sí. ¿Hasta dónde yo puedo conceptualizarlo? ¿Cuál es la intención que yo tengo al leerla? Y si yo descubro la intención del que la tradujo. Wow. Exactamente. Eso está muy Zoraida, poderoso. Palabras finales, Wow, preguntas finales para el maestro Juan. Bueno, esto último que él dice, ¿verdad, pastor? Me lleva a mí a entender, y de igual manera al público que nos oye, que nosotros tenemos que adentrarnos en la palabra y estudiar más en este tiempo. Así que tanto como me tocó a mí, yo incito a todos aquellos televidentes que nos están viendo que entiendan y busquen de la palabra de Dios en este tiempo. Palabras finales, Nelly, algo que le quiere decir el maestro Juan. Bueno, maestro, quiero darle las gracias por la enseñanza de este día. Gracias. Y que no se le olvide mi libro. Hay que aprender, maestro. Vamos a la primera pausa y, bueno, a la primera no, a la única pausa. Vamos a pausa y regresamos con más de Hablemos. Muchas bendiciones. Como la imagen del cielo debe ser la de la tierra, y esa imagen es la tuya. Por eso nació Azor Blessing Salón, renovando tu imagen y afianzando tu estilo. Tenemos extensiones de pelo, venta y montura, productos para el cuidado del cabello, tratamientos capilares, manicura, pedicura, uñas acrílicas y ropas deportivas. Estamos ubicados en la calle Cañada 1265, Urbanización Puerto Nuevo, San Juan, Puerto Rico, 00920, 787-902-9556. Azor Blessing Salón, perfeccionando tu imagen, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, estamos ya llegando a la recta final del primer mes de este año 2026. Este es un año que promete cosas sobrenaturales muy grandes. Yo no soy muy sensacional ni muy motivador en esa línea de decir en enero estas son las resoluciones. Yo no me gusta mucho eso. Pero este año promete un año, como lo dijimos en el programa antepasado y el programa pasado. Este año promete un tiempo de cumplimiento muy poderoso y muy fuerte. Ese 26 guarda unos secretos misteriosos muy poderosos. Pero ¿por qué nos saludamos ya que cambiamos de staff dentro de este tiempo? El libro del maestro Juan Frías, Conceptos Fundamentales del Antiguo Testamento. Es un libro para gente que todavía están en A, E, I, O, U. ¡Wow! Lo están aprendiendo. Que están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que tienen un lenguaje muy, muy llano, de manera, un contenido profundo con un lenguaje sencillo. Amén. De manera que la gente lo puedan entender. La idea es entender el texto, no tiene otro objetivo.
entender el texto. Y eso que el maestro Juan terminó diciendo en la parte final con la muchacha, cuando le preguntó cuál es la mejor Biblia. Al final el rabino terminó diciendo que todas las Biblias son buenas, siempre y cuando tú interpretes y conceptualices bien. Amén. Si tú lo encuentras y conceptualices bien. Rosa. Bendiciones a cada uno de ustedes que nos ven toda la semana. Gracias, como siempre, por estar ahí, por apoyarnos y que todo lo que se está hablando hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. ¿Tu cumpleaños ahora? No, en marzo. Pues yo casi la felicito, cerca, pastor, como usted dijo eso. Me vino eso. En marzo. ¿Será que es cumpleaños en estos días? Fernanda. Bendecimos a ese pueblo precioso que está con nosotros como cada miércoles, súper agradecida en nombre del programa, en nombre de la iglesia y dándole la bienvenida al pastor, aunque ya él estaba, pero gracias por acompañarnos en esta tarde. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos hablando con el maestro Juan Fría. Yo dije pastor. Bueno, tiene llamado pastoral. Ay, yo por eso pensaba que era a nuestro pastor. No, yo le daba la bienvenida al maestro Juan. Conceptos fundamentales del Antiguo Testamento. ¿Qué tal el tema, Rosa? Wow, bien interesante, pastor, porque dice fundamental. Esa palabra es fundamental. Es vital para nosotros, para aprender, para recibir. De verdad que sí. Pero lo que es fundamental son los conceptos. Los conceptos. Entonces sería bueno saber qué tan importante es que la gente cuando leen la Biblia si no lo entienden, si manejan los conceptos. Porque al no conceptualizar, o sea, es como que lo que yo escribo no tiene que ver nada con lo que yo deseo transmitir. Yo quiero que la gente entienda una cosa. Muchas veces tú encuentras a la gente que dicen algo y tú le dices, tú dijiste eso. Y yo dije, ay, no fue eso que yo quise decir. Es como la intención, pastor, es como la intención de lo que yo quiero transmitir y lo que estoy diciendo, como que no van acorde. No van al acorde. Entonces, el que lees debe de tener un concepto claro de lo que está leyendo. Amén. Porque la gente leen y predican. Amén. Y responsabilizan a Dios. Wow, sí. De la mala interpretación. Sí, porque para ellos es buena interpretación. Sí. Entonces, cometen un error, pero lo cometen en el nombre de Dios. Oh, wow. Están como los que van a bombardear y oran primero. Santo. A eso se me zafó. Vámonos. Pues, bienvenido, pastor, nuevamente. Ahora ya yo me contagié con Fernanda, es el pastor. Nadie sabe. Muchas gracias por la invitación. Seguimos acá con esta segunda parte de este programa. Realmente sí, yo soy pastor. Antes de yo ser maestro, fui pastor. Yo pastoreé, eso es por revelación que lo recibieron. Yo pastoreé 2 años en un resort. O sea, no lo menciono para no promocionarlo, pero yo fui pastor y luego entregué la iglesia porque renuncié al trabajo. Entonces, cuando uno no era parte del staff, no podía entrar a la propiedad. Pero sí, pastoreé varios años. Wow. Sí. Y la iglesia empezamos 4. Y cuando yo la dejé, ya éramos como 100. Wow. Hasta gerentes de otros países se convirtieron porque eran bávaros. Se convirtió la gerente de la lavandería, su gerente general del hotel de Bélgica, belga, y se convirtieron gente de otros países españoles y todo. Era algo poderoso. Inclusive la esposa de uno de mis mejores amigos. Dígame. Cuando hablamos de bávaro, estamos hablando de Punta Cana. Sí, bávaro Punta Cana, sí. Wow, tremendo. Que debe ser un inclusive, mire, que ese callado está ahí. Sí, mire, la esposa de uno de mis mejores amigos, que es de mi pueblo, pero que vive acá en Higüey, ella era animadora y se convirtió ahí conmigo. Y hasta el día de hoy dando fruto y son hasta pastor y todo. Wow, qué bendición. Tremendo. Amén. Pero, maestro, dentro de su libro, usted empieza con varios temas. Y a mí me impactó mucho cómo usted termina el libro, con el tema que usted termina el libro. El diezmo. Con el diezmo. Mi pregunta es, ¿por qué usted terminó con ese tema? ¿Y cuál es la enseñanza detrás de ese tema? Bueno, realmente, ese tema era el centro del libro, porque el libro tenía unos 22 capítulos y dejamos 11 capítulos. Pero en ese primer volumen, porque ese es el primer volumen, luego el 12 sería el primero del próximo volumen.
Realmente porque ese tema es importante que la gente lo conozca y sepa. A los pastores no les gusta mucho hablar de finanzas y menos de diezmos y ofrendas en las iglesias, porque la gente viene a la iglesia con una mente preconcebida, negativa, en cuanto a esas cosas, porque el mundo lo maleduca en eso. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, viene con esa mala enseñanza y ese prejuicio. Entonces, por eso, para mí es interesante ese tema. Antes, cuando en una iglesia hablaban de finanzas, yo me iba, me salía, me molestaba y más si llevaba un amigo invitado. Ahora, a la mayoría de las iglesias que me invitan, si no me dan tema, le hablo de eso. Wow. Pero entonces, ¿cuál es la enseñanza que usted quiere transmitir que hay en el contenido de ese tema? La enseñanza, bueno, la honra a Dios, el respetar a Dios y también que nosotros debemos darle a Dios el 10% de todo, no solo del dinero. Por eso los judíos tienen 3 horarios de oración. Ellos oran en la mañana, que se llama Shaharit, oran en la tarde, que se llama Minjá, y oran en la noche, que tiene 2 nombres, se puede llamar Arbit o Ma'arif. Entonces, esos 3 horarios de oración están programados para que mínimo dure 1 hora cada uno. Entonces, orando 3 veces al día, 1 hora, se le diezma el tiempo a Dios. Porque un cristiano que no le dedica a Dios en un día 2 horas y 24 minutos, no le dedicó nada a Dios. Ahora, cualquier cristiano que le dedica a Dios 2 horas y 24 minutos todos los días, el cielo entiende que le dedicó el día entero. Wow, qué poderoso, qué lindo, de verdad que sí. Sí, por eso. No. Ok, Fernando. Pero está interesante esa última parte. De verdad que sí, yo hubiese seguido en el tema de Rosa. No, pero le puede entrar. No, se nos agota el tiempo. Sí. Pastor, en esta ocasión yo me traslado al capítulo 3 de su libro, donde usted menciona el primer mandamiento. Está lo que va a interpretar el lector, pero a mí me gustaría saber dónde usted quiere llevarlo con ese tema. Bueno, realmente la idea es que hay un solo mandamiento. Y Jesús lo dijo luego, porque cuando Dios le da el mandamiento a Adán, era un solo mandamiento. Luego a Noé, Dios le da 7 mandamientos. Luego a Abraham, Dios le da un mandamiento, más los 7 de Noé ya son 8. Pero luego a Moisés, en el monte Sinaí, Dios le da 10 mandamientos, pero luego le sigue dando mandamientos y al total, o sea, en total suman 613 mandamientos. Pero ¿qué pasa? Que los sabios los resumían. Salomón los resumía en 1, otro los resumía en 2, otro en 10. Pero al final los mandamientos es uno solo, que es amar a Dios. Si tú amas a Dios, tienes que amar al prójimo, porque el prójimo fue hecho a semejanza de Dios. Pero se te da el segundo mandamiento por si acaso tú lo malinterpretas. Es como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una sola petición que está formulada de 7 formas diferentes, pero es la misma. Tiene una introducción y una conclusión. Por eso dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Reconocimiento de quién es Dios y que Dios gobierna todo. Pero luego dice, santificado sea tu nombre. Ese es el único mandamiento. Los demás son añadiduras por si tú no entendiste qué es santificar al nombre y qué produce santificar al nombre. Entonces dice, venga tu reino. Pero es lógico porque donde quiera que se santifique el nombre, el reino viene. Pero después dice, hágase tu voluntad. Pero si se santificó el nombre y vino el reino porque se está haciendo su voluntad, si no, no hay reino. Luego dice el pan nuestro, pero donde se santifica el nombre viene el reino. ¿Comprende? No va a faltar el pan. O sea que, entonces, siempre lo mismo. Más que querer hacer tantos mandamientos de manera individual, abarcar ese primero viene siendo lo más importante. Sí, claro, porque ahí están todos. Pero significa entonces que muchos mandamientos pueden venir a causa de un mandamiento. Sí, claro, así es. Es como que yo esté predicando y yo predique 30 minutos, pero en realidad mi predica nada más son 5. Así es. 25 minutos es por si acaso tú no tuviste la capacidad de asimilar y entender el lenguaje. Y entonces yo te lo expliqué para que no tengas excusa y te doy 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mandamientos. Claro, mire eso, por ejemplo, no codiciarás, no matarás, no adulterarás, lo mismo. Porque nadie puede adulterar si no codicia. Y nadie puede adulterar sin matar, porque cuando tú adulteras, tú matas a una pareja.
Entonces, cuando tú lo estudias, yo que lo he estudiado los 10 mandamientos, es lo mismo. No robarás cuando tú adulteras, estás robando porque estás tomando la pareja de otro. O sea, es lo mismo, robar, adulterar, todo es lo Es mismo, una porque secuencia uno, que uno te va sí, llevando a otro y a así. otro, Que uno y lo que vea desde ese punto de exactamente, vista. y que uno está dentro del otro. No puede, mira, cuando codicia, cuando roba, codicia, pero cuando adultera, roba, porque es con la pareja de otro, si no, no es adulterio. Entonces, cuando tú adulteras, también matas, porque estás destruyendo una familia o varias familias. Entonces, el mismo codicia, al final es el mismo matar, pero dentro de eso está el adulterio y está el robo. Wow. Wow. Maestro, ¿cómo usted ve el ministerio de la enseñanza para esta época, para este tiempo? Bueno, realmente estamos en la era, el tiempo del conocimiento y el pueblo y la gente está despertando. Inclusive, ahora mismo los mayores grupos que yo le estoy dando clase son a iglesias tradicionales. Tengo grupos de 100, de 60, 70 personas, que eran la gente que mayormente estaban en contra hasta de la teología, hasta de los términos. Y ahora veo que están estudiando, o sea, que estamos en el tiempo del estudio del conocimiento y la revelación. ¿Puede fusionarse ministerialmente lo profético con enseñanza? Es que lo mismo, realmente lo profético sale de enseñanza. Los profetas de la Biblia salían de escuela, aunque en algunas ocasiones la Biblia no lo menciona y siempre Dios ha tenido acepciones, ha tenido, o sea, cosas que él hace única, por eso él es soberano, pero los profetas venían de escuela. Inclusive para que un profeta fuera validado, tenía que venir de una escuela y el profeta de la escuela de turno era realmente que lo ungía. Por eso Dios le dice, Elías tenía escuela y Eliseo también. Pero Dios le dice a Elías, ve y ungeme a Eliseo. Pero Eliseo era de la escuela, aunque en el momento que Dios lo manda a ungir, él no estaba en la escuela, estaba arando, pero él era de la escuela. Luego le dice a Eliseo, ve y ungeme a Jehú. Y luego era así sucesivamente, porque quien determinaba quién iba a ser profeta era el profeta de turno. Él tenía el derecho de determinar quién iba a ser el sacerdote, el rey y el profeta. El mismo profeta era que lo ordenaba. Por eso Jesús se bautizó. Pero Sí. yo noto que a veces yo veo el área de la enseñanza golpeando a lo profético y lo profético golpeando el área de la enseñanza. Bueno, realmente porque usted sabe que en la cultura nuestra ha habido una desconexión y una desinformación. Por eso la gente cree que bulla es unción. Y unción no tiene que ver nada con bulla. Unción tiene que ver con una separación para una preparación y cumplir una función. Sin embargo, para nosotros unción es bulla y que grite y el tipo se tira de la silla y tiene unción. Eso no tiene que ver nada con unción, pero para nosotros es eso. Entonces eso mismo ha pasado. Pero esta generación Si no se grita. le gusta ver gente tirándose de la silla. No, porque eso es parte de la dinámica y es bonito porque eso es pasión y motivación. Exacto, Y dice, exacto. claro. Eso es pasión. Bueno, yo creo que hay que también entender nosotros como pueblo que debemos educarnos. Yo creo que materiales como eso nos van a servir para que nosotros podamos entender la realidad y la buena interpretación de lo que sí y lo que no. Amén. Así es. Wow, tremendo, tremendo. Bueno, hermano, 939-318-0385, 787-639-3690 o el 787-247-1737. Estamos llegando casi al filo del programa, en la parte final. ¿Cómo el pastorado de su área, de su zona, usted en el este, ha reaccionado frente a este material? Bueno, realmente el material yo no lo he promocionado mucho acá en la zona. No he tenido ese tiempo. Solo lo llevé donde el pastor Baló y donde el pastor Altrudía, Hochi. Hicimos algo ahí breve así, pero no se ha presentado como tal. Pero sí la gente que ha visto el libro y lo ha leído le ha gustado. Pero al principio quienes más me compraban el libro no eran ni siquiera creyentes, no eran cristianos, porque les gustaba la parte del prólogo de hablar de diferentes culturas, los griegos, los hebreos. Entonces, esa era la parte que más motivaba al principio al lector. ¿El prólogo quién le escribió? El prólogo mío personal, porque hay prólogo de lectores, pero hay un prólogo del autor, el mío, que es casi un tercio del libro. Se volvió prólogo. Wow. Gloria a Dios. Rosa, estamos llegando a la parte final. Algo que quiera añadir. Pastor, es que todavía, maestro, le estoy dando mente a esa última parte que usted dijo de
del diezmo del tiempo. Sí, que cuando uno le da las 2 horas y 24 minutos, está cumpliendo. Le dio el día entero. Al cielo recibe que... Pero si le da menos de ahí, el cielo entiende que no le diste nada. Wow. Porque el diezmo... Hay algo que el maestro dice en ese capítulo. Él dice que los mandamientos más difíciles de cumplir son aquellos que se relacionan con dar. Claro, claro. Eso es así. Usted no ve la viuda de Sarepta de Sidón, que es una persona de la que más yo predico. Gracias a Dios que esa mujer murió hace mucho, porque si no, probablemente me hubiese demandado por difamación e injuria. Pero mire que esta señora tenía un contacto con Dios, era súper espiritual. Y lo que más me impacta es que le dice, escuche eso, Dios le dice a ella que, o sea, le dio una orden a ella para que el profeta fuera a comer allá. Pero lo que me impactó fue, o es, que Dios habló primero con ella que con el profeta Elías. Sin embargo, cuando Elías va donde ella no le quería dar. Y el profeta Elías tuvo que insistir, aun cuando Dios le había dado una orden a ella para que le diera de comer al profeta. Y una mujer espiritual que hablaba con Dios, Dios le hablaba. Sin embargo, a la hora de dar una torta no quería, porque tenía que ver con dar. Entonces es un poco difícil. Estamos terminando, llegamos casi a la parte final, pero en ese capítulo usted hace una alusión del libro de Job. En un minuto, háblenos un poquito de eso. Bueno, lo del libro de Job es interesante porque eso fue lo que me llevó a mí a estudiar hebreo, y realmente fue la parte que al rabino le cambió la mente a tal grado que luego yo iba a su casa y veía Biblias en español, después que él me dijo que la traducción era mala, porque yo estaba en mi pueblo, Vallaguana, soy de Vallaguana, y con los jóvenes, cuando estábamos libres siempre del trabajo de Bávaro Punta Cana, nos quedábamos en la iglesia siempre, dormíamos todos los días míos libres, yo lo pasaba en la iglesia. Y teníamos secciones de estudio a las 9 de la noche, a las 12, 13 de la mañana, las 4 vigilias. Y a mí me tocó la vigilia de la mañana de las 6. Y yo estoy leyendo Job 2:9. Y hay un pastor que era evangelista, amigo mío, del cual di el testimonio que la esposa se convirtió conmigo. Y él, para bromear y reírse, me dice: Juan, lee eso mismo que tú leíste de Job 2:9 en esa Biblia. Y era una Biblia 1562. Entonces esa Biblia no tiene ni siquiera J. Donde dice mujeres con G, no con J. Y ahí dice: díjole su mujer, aún mantiene tu simplicidad, bendice a Dios y muere. Entonces cuando nosotros leímos eso que decía bendice, eso trajo a nosotros un choque, a tal grado que lamentablemente hay jóvenes que hasta el día de hoy están apartados por eso, porque teníamos Biblias diferentes. Yo tenía Reina Valera 1995 que me prestó una hermana, y yo tenía Reina Valera 2000 y la mayoría 1960. Y habían palabras diferentes, pero eran sinónimas. Por ejemplo, la mía decía recompensa, la de ellos decía galardón. La mía decía que existe, la de ellos decía que le hay. Y no había problema porque eran sinónimos. Sin embargo, bendice y maldice era un antónimo totalmente opuesto, contrario. Entonces nos turbamos todos y empezamos a buscar respuestas. Y fuimos donde todos los maestros, específicamente de las asambleas de Dios y todo lo que conocíamos, para que nos explicaran por qué toda la Reina Valera del 1909 hacia abajo dicen bendice, y del 1910 hacia arriba todos dicen maldice. Y nadie me podía explicar. Entonces yo dije, bueno, yo voy a aprender hebreo para ver lo que dice. Y estudié hebreo solo por ese versículo y aprendí, y hasta el día de hoy soy maestro de hebreo solo por eso. Entonces en hebreo dice, fue el primer versículo que me aprendí de la Biblia en hebreo. Dice, Batomel lo ishto, y le dijo a él su mujer, aún mantiene tu fidelidad, Barej Elohim Vamut, bendice a Dios y muere. Entonces realmente dice bendice en hebreo literal, pero en el tiempo de Job, bendecir a Dios era una blasfemia, porque nadie puede bendecir a Dios, porque la intención de bendecir no era solo hablar bien de algo, sino hacer que le cambie, o sea, su entorno le vaya mejor, y Dios lo tiene todo, es completo. Dios no necesita que le cambie el entorno ni que le vaya mejor. Dios es inmutable, Dios soberano, Dios todopoderoso, autosuficiente. Entonces para Job, bendecir a Dios era una blasfemia. Entonces cuando la esposa de Job dice bendice a Dios, realmente era que lo maldijera.
Entonces, se dan cuenta en el 1910 y a partir de ahí cambian el texto de bendición a maldición, porque al principio se traducía el texto literal, pero luego se traduce la intención. ¿Dónde tú llegas a una conclusión clara de eso, 100%? Que Job dice, la Biblia, que Job ofrecía Corban Talui, que es una ofrenda por si acaso sus hijos habían blasfemado contra Maestro Dios. Juan, Sí, se acabó el tiempo. Me mandan un mensaje que están pidiendo que den parte 2, porque el tiempo se nos terminó. Este tema está interesantísimo, pero ya, me queda un minuto. ¿Cómo podemos conseguir su libro? Bueno, en el próximo programa le vamos a decir, porque ahora mismo no tengo ahora mismo, porque lo que imprimí se vendieron. Inclusive anunciamos un evento para anunciar el libro y cuando llegó el día del evento ya se habían vendido todo, antes del evento. Wow, tremendo. Poderoso. Bueno, Fernanda, palabras finales, ya tenemos que despedir. Muy bueno, yo entiendo que este es un material que va a bendecir y va a ayudar mucho tanto a nosotros como a esta generación, así que bendiciones, pastor, y gracias. Muchas gracias, maestro Juan, nos vemos en la próxima y mi gente, la próxima semana a las 5 de la tarde por aquí por CTNI Internacional, Hablemos TV. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.